Bueno, les cuento que hemos estado trabajando bastante. El día de ayer hubo 2 sesiones. Una, como vos perfectamente lo dijiste, que es parte de las sesiones ordinarias, que esas tienen un número y tienen una continuidad por ley que sí o sí se tienen que hacer todas las semanas, todos los jueves. Y otra sesión que fue una sesión especial que ha convocado y que ha sido convocada por motivación del Departamento Ejecutivo, es decir, del mismo intendente, y que ha sido también producto de noticia en distintos medios, que es la voluntad que tiene la actual gestión de hacerse cargo de Radio Nacional, ¿sí? De recuperar, digamos, de hacer el salvataje en caso de que sea una radio de las que está en peligro, como tantos otros organismos nacionales, de cerrar sus puertas. Entonces, una sesión es ordinaria con todos los temas que ya viene trabajando el Consejo, y la otra es especial porque la pide el Departamento Ejecutivo. Como la pide también la Intendencia, el Consejo Deliberante está obligado a llamar de manera inmediata, de convocar, y así lo hicimos, y por eso coincidió que fueron 2 sesiones el mismo día. Bien. Hemos llegado a tener hasta 3 sesiones, chicos, el mismo día, por distintos motivos. Se ha extendido hasta la tarde. Se ha extendido hasta la tarde y hasta la noche. El año pasado recordarán que hubo una sesión que terminó como a las 11 y no sé cuánto de la noche. Bueno, es así, porque a veces, y más cuando por ahí la Intendencia lo solicita, nosotros obviamente tenemos la obligación de ser convocados. En la ordinaria hay un montón de temas, ingresaron 7 expedientes de distintos bloques y se despacharon 8 proyectos. Quiere decir que luego de haberse trabajado, ya hoy se convirtieron, ya sea en ordenanza o en resoluciones. Si querés te cuento y empezamos por los que ya se aprobaron. Bueno, por favor. Los ya aprobados, y quizás uno que no fue de mi autoría, pero obviamente acompañé y pude dar los pequeños aportes desde el lugar de la humildad, pero que me emociona un montón, y es que hay un edificio en Malargüe hoy que va a tener el nombre de una mujer malargüina que tiene reconocimiento popular, y es el nombre para el Zoom de Bardas Blancas de Juana María Moyano. Bueno, sabemos que Juanita hace poquito que dejó este plano, producto de una enfermedad repentina, pero fue una persona que trascendió Malargüe, fue una mujer rural que trascendió las fronteras del país, y que incluso, gracias al documental Arreo, y a un documental que se va a estrenar próximamente también, llevó a conocer en qué punto se encuentran Malargüe con España en cuanto a la actividad de la transhumancia. Bueno, y Juana fue coprotagonista de ese documental, mostrando la cultura puestera de los malargüinos y las malargüinas, además tiene toda una trayectoria también, no solo de haber criado sus hijos, de haber criado a chicos que no eran sus hijos, haber acompañado en las crianzas a sus padres. ¿Y sabés qué es lo bonito de esto? Que generalmente tenemos nombres de edificios de gente que ni siquiera conocimos, de gente que ni siquiera era de Malargüe. Claro. No los voy a nombrar para no quemar a nadie, pero quiero decir que haya un edificio que tenga una persona que caminó entre nosotros, que la pudimos conocer, que tiene un testimonio de vida, que era mujer rural, y que el mayor mérito es haber sido consciente socialmente, me parece fabuloso. Es el primer edificio en Malargüe que tiene esta cualidad por parte de una mujer, y bueno, yo obviamente con las 2 manos voté ese proyecto de manera favorable. También se despacharon otros proyectos, por ejemplo, se aceptó una donación que hizo YPF, Sociedad Anónima, como empresa, de 10 computadoras y 10 notebooks. Se aceptó la donación. Siempre me preguntan por qué los consejos deliberantes aceptan las donaciones y no las acepta, por ejemplo, que viniera la donación acá a la radio. No, se tiene que aceptar en el consejo, y esto para que la gente sepa cómo es el mecanismo de control, para evitar justamente que las donaciones generen algún tipo de compromiso fuera de lo que es la política, un compromiso de más entre el Ejecutivo y la persona que está donando. ¿Me explico? Sí. En básicas palabras, para evitar las coimas. En todos los gobiernos. Entonces, la ley mendocina dice, no, miren, las donaciones las tiene que aceptar o repudiar el Consejo Deliberante, aunque el Consejo no haga uso de ellas. Por ejemplo, no hace uso de ellas, pero sí hacen la donación a algún lugar específico. Claro, el Consejo lo hacen ustedes. El Consejo acepta la donación, por ejemplo, en este caso YPF ha donado para la Municipalidad de Malargüe, pero quien lo tiene que aceptar es el Consejo. Bien. De esta manera aseguramos la transparencia del acto y decimos, mira, YPF dona de buena fe, de buena voluntad, lo hace de manera transparente, individualizando el inventario, no hay nada raro atrás. Nosotros nos aseguramos además que sea una donación que vaya a servir y que no vaya a generar mayores prejuicios al municipio. Sí.
Y después además los concejales firmamos un acta donde somos guardadores de ese inventario. Bien. De hecho, los concejales cada año, a principio de año, firmamos que somos guardadores y custodios del inventario general de la municipalidad. Por eso después nosotros controlamos. Por ejemplo, y ustedes habrán escuchado cuántas veces que se hace pedido de informes o incluso denuncias, porque si falta algo, yo era la custodia, yo era el guardador, Claro. como concejal. Por eso vamos y controlamos. De esta manera se asegura lo que siempre hablan de la República. La República se asegura por el control de los tres poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Nos tenemos que controlar. El consejo que hace, el control al ejecutivo, que a veces es incómodo, chicos. Yo siempre digo, no es la postura más cómoda. O cuando nos ha tocado controlar lo que sea en nuestras vidas, siempre el controlado obviamente que molesta. Y a veces pareciera, che, qué excesivo los concejales. Pero en realidad los bienes municipales están a custodia del consejo. Entonces es muy importante que nosotros aceptemos las donaciones y después le demos un seguimiento de qué pasó con esa donación. Por eso la donación la recibe, quizás la va a recibir el municipio y la va a administrar el municipio, pero la acepta el Consejo Deliberante para evitar que esa donación no sea de alguna manera espuria. Eso es lo que pasó ayer, se aceptó esa donación y el Departamento Ejecutivo creo que tiene la intención de pasarlo a incubadora de empresas para desarrollar distintos proyectos. También aprobamos la campaña de concientización sobre los animales sueltos en nuestras rutas malargüinas. ¿Ustedes han visto que no hay ningún cartel en Malargüe, o en ninguna ruta que diga zona de transhumancia o cuidado de animales sueltos? En ninguna ruta de nuestro departamento. Y somos el departamento que más kilómetros de ruta tiene y que además más animales, obviamente, por nuestra actividad tenemos, que pueden llegar a ocurrir que pase un animal. Bueno, no hay ningún cartel de zona de transhumancia, ningún cartel de advertencia a los conductores, y estamos pidiendo que haya una campaña de concientización y que se arbitre en todos los medios para que esa cartelería sea colocada en las zonas estratégicas. Son distintos los puntos y las zonas, están en el proyecto, por ahí para no hacerlo más largo no les cuento, pero sí decir, nosotros tenemos que comenzar a defender la transhumancia, a concientizar sobre eso y prácticamente que la transhumancia sea una marca registrada del departamento de Malargüe. Me parece que es lo distintivo también en cuanto a la actividad productiva y ganadera de nuestro departamento. Ese proyecto también se aprobó en el día de ayer. Y después, bueno... Sumado, sí. Silvi, a lo que también se hablaba hace un tiempo atrás, lo que es el alambrado. Sí, que muchas veces el chivoducto que se había caído en algunos sectores, entonces es como que también los animales quizás, si no lo llevaban a través de un arreo, se salían a la ruta y ahí estaban los accidentes, sumado a eso. Tremendo, porque el chivoducto aparte fue una política pública nacional y provincial. Si ustedes googlean chivoducto van a encontrar las noticias donde la provincia con bombos y platillos anunciaba que se había construido el chivoducto en Malargüe. Bueno, los palos que se colocaron, según los que más saben, dicen no eran los más aptos para la zona por las erosiones, los vientos, la lluvia, las nevadas, están podridos y se han cortado prácticamente al ras. Por otro lado, los alambrados no tenían la medida que dijeron que iban a tener, entonces el animal obviamente podía lograr tirarlo, incluso con los mismos vientos y todo se caía el alambrado. ¿Qué pasa? Que hubo un dinero y hubo un financiamiento para que se hiciera el chivoducto, es decir, esa plata nos costó a los argentinos, a los mendocinos y a los malargüinos para que se construyera, y hoy no existe. Y no hablamos de muchos años atrás, los anuncios datan del año 2017, es decir, que no ha logrado sobrevivir 10 años. ¿Qué hemos pedido la semana pasada? Ese fue un proyecto de mi autoría que fue aprobado por todos los concejales, ya la semana pasada salió despachado a Vialidad Nacional que arbitra en todos los medios para que se repare ese chivoducto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ya nuestra primera, la vuelta al veranador ya pasó, pero tenemos ahora los próximos arreos en septiembre y si no nos adelantamos vamos a volver a tener el problema de que en la calzada de la ruta compiten los transportistas, los automovilistas, los ciclistas, porque también hay personas en bici, las motos, los animales. Realmente es una peligrosidad tremenda y extrema para los conductores, pero también para el puestero, para los animalitos. Hubo un caso muy grave de un animal que se salió a la ruta
en la zona del Chihuido, de un puestero, que generó un accidente. La gente del puesto ahora tiene que asumir un montón de costos producto de ese accidente. Y uno realmente cuida a los animales y uno lo ha visto cómo lo cuidan nuestros puesteros, pero a veces es tan grande el trabajo, tan ardua la tarea, y en realidad el primer problema fue que no estaba el alambrado. Claro. El primer problema fue ese. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo el Estado tiene que cumplir? Es una obra que costó millones, no es que salió unos par de pesos, costó millones, fue pagada y salió del bolsillo de los recursos de los argentinos. Entonces necesitamos que se repare, pero que también se haga conciencia y que sea lo más pronto posible antes de que empiecen las tareas de más o menos septiembre, octubre, donde empieza a subir, donde empiezan a ver los arreos, ¿sí? Los arreos, necesitamos eso. Está muy relacionado esto de la zona de trashumancia, siempre yo lo digo, todo lo que es la actividad de trashumancia en el departamento necesita ser apoyada, asistida, pero también visibilizada. Porque la realidad que nosotros tenemos con nuestros puesteros, nuestros ganaderos, no es la misma que tiene la provincia, por ejemplo, en San Rafael o en San Carlos o en Las Heras, no es la misma realidad. Entonces, la provincia legisla con una ley universal para toda la provincia, pero realmente necesitamos individualizar y federalizar esta política pública ganadera, porque la realidad de Malargüe no es ni cercana a lo que es la realidad ganadera de otros departamentos. Bien. Bueno, como decías, ingresaron también nuevos proyectos. Sí, ingresaron también, en este caso decir 7 proyectos, de los cuales 2 los tratamos. Ustedes habrán escuchado ese que decimos sobre tablas. Sobre tablas quiere decir de manera inmediata. Uh-huh. Hay que justificarlo por ley cuando un proyecto se trata de manera inmediata y puede tener que ver con que los tiempos apremian o con que este proyecto se está trabajando en la legislatura, o que tenemos que dar una solución hoy y no puede esperar el trámite administrativo normal, ¿sí? Bien. El trámite administrativo normal es que el proyecto ingrese y sea trabajado a partir de la otra semana en comisiones. Bueno, en este caso hubo 2 proyectos que, como son tratados en la legislatura provincial la semana que viene, necesitaban un pronunciamiento del Consejo urgente. Uh-huh. Y tiene que ver con una donación, 2 proyectos de donación de la provincia de Mendoza al municipio de Malargüe, en 2 terrenos distintos. Uno es en Bardas Blancas, aproximadamente son 300 hectáreas, para lo que es el desarrollo urbanístico del lugar. Me parece un proyecto hermoso, yo lo había escuchado la primera vez por parte del intendente Vergara, que en una vez nos convocó a quienes éramos legisladoras provinciales en ese momento, con la voluntad de que eso así fuera. Bueno, en ese momento no se avanzó por una decisión de la dueña de los terrenos, que es la provincia, pero hoy habría mucha voluntad, entonces queremos que se haga de manera urgente. Y la otra donación es en todo lo que es el predio donde se hace el festival. Sí. Bueno, la gente sabrá que eso no es del municipio, entonces por ahí dicen, ¿por qué no construyen baños? ¿Por qué no hacen avance? ¿Y por qué no es municipal? Y eso es un límite a cualquier tipo de mejoras, a cualquier tipo de reacondicionamiento para que se haga el Festival del Chivo. Entonces, se ha pedido que la provincia done eso y pase a dominio municipal. Hoy en día lo que tenemos es un convenio de guarda, es decir, que el municipio se hace cargo del riego, del arbolado, de cuidar el predio, pero no es el dueño. Entonces, claro, este proyecto que se trata la semana que viene, que ingresa, digamos, ya está en la legislatura, pero se va a tratar la semana que viene, necesitaba un pronunciamiento del Consejo Deliberante, entonces nosotros dimos en el sobre tablas, es decir, de manera inmediata, la aprobación. También ingresaron otros proyectos, principalmente hay uno que quiero referirme, son 2 proyectos, pero refieren al mismo tema, y es la ordenanza sobre el registro de infractores, el registro de infractores a lo que es la construcción.
¿Se acuerdan que se habló de personas que adquirieron un terreno, después lo vendieron, hacen negocios inmobiliarios? Es la historia de la historia civil de Malargüe. Sí. Y bueno, se creó el registro, creo que con muy buen tino, pero siempre dije, había un artículo que para mí era innecesario porque solo hablaba sobre el 60 aniversario. Y el 60 aniversario es un loteo que tiene una ordenanza particular, tiene una creación particular. Advertí en su momento que era peligroso que mezcláramos este registro o que solo habláramos del 60 aniversario cuando hay infractores en todos lados y en todos los barrios, y lo hemos visto y somos testigos, somos malargüinos y nos conocemos. Entonces entendíamos que solo individualizar al 60 aniversario no solo que era injusto, sino que además podía incurrir en una inconstitucionalidad. Porque hay vecinos que ya tienen escrituras y cuando vos tenés escritura, sos propietario. La ley argentina dice que vos tenés libertad para comerciar con tu propiedad, ¿sí? Claro que sí. Eso es la propiedad privada, que siempre decimos, bueno, hay que resguardarla. La ley argentina la resguarda la propiedad privada. Entonces entendíamos que avasallaba contra derechos constitucionales. Al menos yo lo entendía. Bueno, yo porque fue el único voto negativo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que esto se ha entendido, ha generado algún tipo de revuelo, quejas de algunos vecinos, quejas incluso de profesionales, ya sea de la escribanía, ingenieros, abogados, que han hecho sus quejas formales, y por eso hay 2 concejales que han presentado proyectos similares respecto a este artículo de la ordenanza. Hay un concejal que propone que sea modificado y hay otro concejal que propone que sea derogado. Yo voy más por el lado de la derogación, pero bueno, se verá después en los números cuál de los 2 proyectos prospera. Lo bueno es en esto decir, che, los concejales nos pusimos de acuerdo. Dijimos, no está bien este artículo. Tenemos que cuidar la propiedad privada, tenemos que cuidar los derechos adquiridos de los vecinos. Algo hay que hacer. Ya sea por la modificación o la derogación, estamos trabajando en eso y hay 2 proyectos que ingresaron por lo mismo. Y bueno, esos eran los proyectos de los que ingresaron. Hay un pedido de ampliación de estacionamiento para la escuela Maurín Navarro, que eso es re importante, chicos, al momento. Los que me conocen saben que mis padres, o sea, mi madre vive enfrente de la escuela. Y el horario de ingreso y salida de los chicos, pensemos que hay movilidad reducida en la escuela Maurín. Hay muchos chicos que llegan con movilidad reducida y a veces no hay lugar donde descender a los alumnos, a los estudiantes. Entonces se está pidiendo una ampliación del lugar para que pueda asegurarse de manera para todos, para los transportistas, para los automovilistas, pero principalmente para los peatones, que se pueda asegurar el estacionamiento. Eso es un pedido de la concejal Mosca, es un proyecto de ella. Y bueno, y también respecto al ordenamiento vial, la concejal González ha pedido un repintado en distintos lugares estratégicos de lo que son las sendas peatonales. Siempre recuerdo, hay un humorista que dice que los latinos no tenemos sendas peatonales porque las tenemos en nuestra mente. Entonces trazamos la senda peatonal en nuestra mente. Claro. Y creo que es lamentable. Tienen que haber sistemas de sendas peatonales porque que aseguren nuestro tránsito seguro. Pero yo creo que es un problema de Latinoamérica esto. Dice, nosotros no usamos sendas peatonales porque las tenemos en la mente. Las trazamos en la mente y cruzamos. Pero bueno, creo que en este punto un poco para poner humor, pero sí es importante que sean repintadas. La concejal también plantea los lugares estratégicos. Por ejemplo, el hospital. Por ejemplo, la entrada, el ingreso, el egreso, que además pensemos que el hospital está frente a la terminal, son 2 lugares muy concurridos y se necesita que sea repintado. Dije ese ejemplo, pero hay otros lugares que también la concejal propone de manera estratégica y que creemos que es necesario. Recuerden siempre que el ordenamiento vial, si bien se hace a través de ordenanzas del Consejo Deliberante, son proyectos que se trabajan con algo que está funcionando y que está arrancando, que me parece fabuloso, que es el Observatorio Vial, que lamentablemente estuvo muchos años ahí como en stand-by. Es una ordenanza del año 2017 y que no ha tenido continuidad. Es importante que se reactive, yo en esto tengo que decir, el día martes en comisiones estuvo la licenciada Iturbe por parte del municipio contándonos cómo están trabajando y cómo están intentando reactivar. Es un órgano absolutamente técnico que se nutre de toda la información de los vecinos y de toda la realidad social de Malargüe y que hace las observaciones viales necesarias
para que los proyectos de ordenanza sean coherentes con la realidad. Entonces, con la realidad de los malargüinos. Entonces me parece sumamente necesario que esto se reactive, se retome. Los concejales tienen participación, pero también lo puede tener la ciudadanía. Así que cuando ustedes tengan dudas, cuando crean que hay algo del ordenamiento vial que se puede revisar, pueden hacer las consultas. El vecino, a veces estamos acostumbrados a quejarnos quizás por las redes, pero esos no son los mecanismos formales. Necesitamos formalizar el mecanismo de la queja. Cuando vos formalizás la queja, pasás de que sea una queja, casi un berrinche, a que sea un problema. Y cuando vos tenés un problema, activás que se solucione. Entonces yo creo que es re importante que los vecinos usemos los canales formales para pasar de una queja a una acción real, para que lo podamos problematizar y le podamos dar una respuesta, una solución. Me parece sumamente necesario. Bueno, la verdad que como siempre quisiéramos que la charla siguiera, porque la verdad que nos traes muchas soluciones y también todo lo que está sucediendo es muy completo. Concejal, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por venir, por compartir todo lo que está sucediendo en el Concejo. Muchas gracias a ustedes y bueno, ya en 10 semanas creo que me va a tocar volver, así que les mando un abrazo grande a quienes también están escuchando y siempre a disposición.